Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 22. Vamos a ver qué hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Comenzamos. Y sucedió que mientras él estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos y él les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos había resucitado. Les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Dijo: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos ahora a meditar y a reflexionar en la palabra de Dios. Primer punto, en el versículo 18. Y sucedió que mientras él estaba orando a solas, era un ambiente de oración. Jesús oraba a solas y con él estaban sus discípulos. Y en medio de este ambiente, Jesús hace esta pregunta. El primer punto es la oración. La oración en la que Dios te habla y Dios me habla. La oración es la debilidad de Dios, porque cuanto se pide en oración y conforme a la voluntad de Dios, es su debilidad. Eso es lo que Él desea, que sus hijos hablen con Él, que sus hijos le alaben, le bendigan, inclusive que pidan como un niño a su Padre. Entonces, en un ambiente de oración se desarrolla esto. ¿Quién dice la gente que soy yo? Fue la pregunta de Jesús. Fue lo mismo que preguntó Herodes el día de ayer, cuando se decía: ¿y quién es este hombre? Y ante esta pregunta le llegaban muchas referencias. Pues unos dicen que es un profeta del antiguo. Unos dicen que es Elías, que ha resucitado. Y otros más atrevidos decían: es Juan el Bautista. A lo que decía Herodes: yo a Juan lo decapité, pero ¿y este quién es? Ahora es Jesús el que hace esta pregunta a sus discípulos. Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos había resucitado. Y ante la pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es Pedro que le contesta: el Cristo de Dios. Aquí vale la pena preguntarnos una vez más: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Cuando meditamos en esto, nos ayuda a centrarnos en nuestro camino. Como decir: ¿voy bien o me regreso? Por eso es bueno preguntarnos de vez en cuando en el caminar con el Señor: ¿quién es Jesús para mí? Para saber si le estoy siguiendo como Él me pide que le siga, tomando mi propia cruz e ir tras Él. A lo mejor voy tras Él, pero sin cruz. Vamos ahora al versículo 21. Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. ¿Por qué pidió esto? Porque ya en el tiempo de Jesús, muchos esperaban al Mesías, pero todos tenían una idea preconcebida del Mesías. Unos lo esperaban como un rey victorioso, otros le esperaban como un guerrero, un líder sobresaliente que venía a salvarlos, a rescatarlos, a acabar con aquella opresión romana. Cada uno tenía una idea preconcebida del Mesías, pero nadie miraba la profecía de Isaías cuando presenta a este Mesías como el siervo doliente.
Nadie esperaba que este Mesías fuera a venir en esta condición tan humilde, tan callada, tan tranquilo, de una manera tan insignificante, puesto que era todo lo contrario a lo que ellos esperaban. Versículo 22. Dijo: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. En el otro evangelio que comentábamos ya tiempo atrás, ante esto, Pedro le tomó aparte y le dijo: no te suceda esto a ti, Señor. En este evangelio, Lucas omite esta parte, pero la recordamos porque para el cristiano la cruz no es un accidente en el camino o de camino mientras vamos de camino, sino que forma parte, que es parte de este camino en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el sufrimiento, la persecución y todo lo que no suceda por el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo es parte del camino, no es un accidente en él. Y debemos estar dispuestos a ello, porque así como nuestro Maestro Jesús fue entregado, fue traicionado y vivió su muerte, su pasión, su resurrección, así, ese es el camino del cristiano, el camino al que te invita y me invita el Señor. Cada día de mi vida, cada día de tu vida. ¿Cómo es que vas a terminar tú, voy a terminar yo? No lo sé. No lo sé. Si es por siendo un mártir, eso es una gracia inmensa que solamente pues Dios sabe. Pero no desechar, no quitar el sufrimiento, no quitar la persecución, las críticas y todo esto, porque forma parte del camino del cristiano. Y así de esta forma quejarse menos en el caminar del Señor. Ahora bien, ¿qué es entonces lo que me dice a mí la palabra de Dios? Me dice que no puedo quedarme solamente con la teoría, el conocimiento solamente de Jesús. La teoría es buena, pero la práctica es lo que hace al maestro. Siendo prácticos, practicantes en la palabra de Dios, es lo que nos lleva, es lo que nos conduce, es lo que nos da la experiencia y es lo que nos da crecimiento espiritual. Lo que aumenta tu fe, lo que aumenta mi fe a medida que voy dando estos pasos sin desmayar. Entonces, esta es la invitación que me hace. No sé si a ti te dice lo mismo la palabra de Dios, pero si te ha gustado esto que hemos compartido aquí, en este día, te invito a que le des like, a que visites mi canal en el YouTube, Laicos Misioneros Javier Ochoa, y que puedas encontrar ahí más meditaciones de cada día. Entonces, sin más, te digo, Dios te bendiga. Nos vemos mañana, primeramente Dios, con otra reflexión evangélica. Bye bye.